Bienvenidos a este canal Confecciones Cookies. Hoy vamos a tratar de hablar sobre esta máquina, a veces porque muchas veces te rompe el hilo o se rompe el hilo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar esa solución? Mira, yo sinceramente en esto no soy experto, tampoco no soy técnico, no me dedico a reparar máquinas, pero sí tengo esa experiencia porque tengo un pequeño taller y entonces vengo años ya trabajando. Entonces, cuando falla alguna de las máquinas, ya sea una remalladora, una recta, puede ser cualquier máquina que sea, pero para textil, entonces yo mismo doy solución porque no dependo de un técnico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar solución? En este tutorial yo les voy a dar algunos tips que yo tengo, que yo tengo o yo tengo esa experiencia. Entonces les voy a compartir con ustedes por qué rompe el hilo. Puede ser por muchas cosas, puede ser por el hilo, una mala calidad de hilo, puede ser mal abobinado o puede ser por mala o hayas enhebrado mal el hilo, o puede ser también por regulador de hilo, o puede ser por planchuela, por muchas cosas. Hasta incluso puede ser cuando el garfium ya está bien dañado, entonces por ese motivo puede fallar la máquina o puede romper el hilo. A veces uno no se da cuenta, pero en primer lugar para detectar la falla en cualquier máquina, en cualquier cosa que ustedes quieran reparar, siempre es detectar la falla. ¿Dónde está fallando? ¿En qué parte falla? Entonces primero cuando rompe el hilo esta máquina, por ejemplo, esta máquina, si rompe la máquina, rompe hilo, entonces primero detecta dónde rompe el hilo, en qué parte rompe, ya sea por afuera o por dentro rompe. Entonces, cuando ustedes ya tienen detectado la falla, entonces directamente ustedes se van, ¿no? Buscan por ahí la falla, por dónde puede ser el daño o hay algún desgaste, ¿no? En este tutorial un poquito va a ser amplio, pero les voy a dar algunos consejos y tips, mi propia experiencia que a mí me ha pasado. Entonces les voy a dar algunos tips y consejos cómo ustedes pueden tratar de solucionar cuando rompe el hilo la máquina de coser, ya sea una máquina automática o puede ser una mecánica como esto, o puede ser semi-industrial. Entonces, cómo nosotros podemos tratar de solucionar en casa, no depender de un técnico. El primer tip que les doy es siempre fíjense que el hilo esté bien enhebrado, correctamente, que esté pasado el hilo por donde tiene que pasar. A veces, muchas veces esta parte suele salirse, no es que se salga por completo, sino suele salirse un poco algo así, entonces empieza a coser mal y rompe hilo. Por dentro se come el hilo y de pronto rompe el hilo, ¿no? Entonces siempre fijarse primero que esté bien pasado el hilo, bien enhebrado correctamente. Siempre es bueno cuando vas a hacer costura o terminas una prenda, entonces siempre es bueno jalar que esté bien tensionado el hilo, que no esté flojo por esta parte, que esté tensionado correctamente, y empezar a hacer costura. Siempre es bueno revisar. Otro consejo que les daría también va a ser en el tensión de hilo. Tensión de hilo o regulador de hilo, como sea, como ustedes conozcan. A veces este tensión de hilo muchas veces suele dañarse, o a veces tiene desgaste cuando ya viene trabajando un buen tiempo. Primeramente para verificar cuando, por ejemplo, este tensión de hilo o regulador de hilo, como sea, pero este regula hilo y su nombre es tensión de hilo. A veces, muchas veces esto suele dañarse. No es que se dañe, sino tiene un desgaste. Por ejemplo, esto vamos a retirarlo. Esto no se va a dañarse. Tampoco este perilla no se va a dañarse. Ni mucho menos este tensión o presionador no se va a dañarse. Y por acá tenemos otro. Otro tenemos por acá. En esta parte, por ejemplo, esto donde está esta cosa, esta cosita, a veces, muchas veces, cuando nosotros ya cambiamos esta tensión de hilo, cuando nosotros compramos otro, llega a oxidarse. Cuando, por ejemplo, si tú vas a guardar tu máquina un buen tiempo, por ejemplo, un año, 2 años lo tienes guardado, entonces esto normalmente a veces suele oxidarse. Y a veces cuando tú empiezas a hacer costura o quieres hacer alguna costura, va a romper el hilo, no va a pasar por acá, va a llegar a romperse el hilo. Entonces muchas veces siempre hay que verificar y limpiar esta parte, o a veces se llena de grasa, demasiado aceite sale, entonces hay que limpiar siempre esta parte, no debe estar demasiado aceite. Esto simplemente cuando llega a oxidarse hay que limpiarlo bien. Justamente a veces, por ejemplo, esta parte, vamos a verificar este alambre, por ejemplo, vamos a verificar este alambrito, por ejemplo, este alambrito, no sé si ustedes observan, esta parte justamente donde estoy señalando, tiene un desgaste, claramente se ve ahí, tiene un desgaste. Entonces esto, a veces cuando tú cambias un hilo, por ejemplo, que sea un poquito más grueso o delgado, entonces esto suele romperse o rompe hilo en esta parte, ya que es como una cuchilla en esta parte se hace porque hay un desgaste claramente. Y sobre todo por acá tenemos otro desgaste, esta parte. Esto normalmente es así, esto es así. Entonces en esta parte hay un desgaste. Si observamos bien esto,
justamente en esta parte tiene un desgaste. Una rayadura tiene, parece un canal, parece un orificio. Ese es desgaste de hilo, porque el hilo viene por ahí, entonces por eso el hilo lo ha hecho desgaste. Hay un desgaste por eso. Por ejemplo, esto a mí suele siempre pasarme en mi trabajo. Cuando yo de pronto, por ejemplo puedes coser con un hilo delgado y de pronto cambias un poco hilo más grueso, entonces llega a romperse el hilo. ¿Por qué? Porque por esta parte hay un desgaste y esta parte a veces lo corta, ¿no? Entonces, muchas veces se rompe el hilo por eso. Cuando ya tiene, por ejemplo, así como esto tiene bastante desgaste, vamos a verificar bien este desgaste. Aquí se ve claramente, hay un desgaste. Entonces, cuando ya tiene demasiado desgaste, para solucionar esto sería cambiar este tensión. Cambiamos esta tensión y ya solucionaríamos, ¿no? Pero siempre es primero detectar la falla, dónde es que se rompe el hilo, ¿no? Solución, cambiar esta tensión. Esto, si quieres original, si ustedes quieren comprar original, tiene un código. Todos tienen estas piezas, tienen código. Entonces simplemente ustedes llevan el código, lo compran otro y lo reemplazan por otro. O si no, simplemente piden para una máquina mecánica o semiautomática o una máquina automática. Es distinto, no es lo mismo, los reguladores varían. Por ejemplo, acá hay otra tensión. Esta tensión, por ejemplo, por acá no tiene falla. Vamos a verificar por acá. Por ejemplo, por acá no tiene ese desgaste, no tiene. Este regulador está perfectamente bien. No tiene desgaste. Por ejemplo, vamos a verificar esta parte del alambrito. No tiene esto desgaste. Entonces este regulador, eso quiere decir que está bien, correctamente. Puede trabajar 3, 4, 5 años, ¿no? Porque no tiene un desgaste. Entonces este regulador está ok. Además, este regulador, mira, les voy a mostrar algo por aquí. Este no es original. Esto ya es reemplazado. Por eso esta parte, mira, lleva un óxido. Cuando es original, esta parte no se oxida. Pero cuando ustedes ya lo cambian, esta parte llega siempre a oxidarse. Por ejemplo, esto tiene bastante óxido, a pesar que tiene aceite, pero igual llega a oxidarse, ¿no? Otro tips que les doy es, normalmente a veces cuando ustedes llevan un técnico siempre les hace cambiar aguja, ¿no? Pero el problema a veces no puede ser en otra cosa, ¿no? Como así estamos viendo en este tips o en estos consejos que les estoy dando, que les estoy brindando, pero a veces, muchas veces también puede pasar en aguja. El problema estaría en aguja, ¿no? Por ejemplo, si observamos esta aguja tiene problemas. Si observamos muy bien, esta puntita de aguja tiene daño porque está un poquito doblado, para un lado está doblado. Entonces muchas veces por eso rompe hilo o no puede, o hace mala costura, pero normalmente rompe hilo. Por ejemplo, vamos a voltear esta aguja. Claramente se ve, esta parte está dañado. Esta parte justamente voy a señalar con una pinza. Justamente en esta parte está dañado, tiene un daño. Pareciera como una cuchilla, ¿no? A veces cuando justamente llega por ahí hilo, por ese motivo se rompe el hilo. Por ejemplo, esta punta está dañada, esta parte justamente está doblado. Entonces por ese motivo puede romper el hilo. Solución, cambiar otra aguja. Siempre es bueno cambiar cada cierto tiempo, cambiar aguja. Por ejemplo, yo normalmente al mes cambio una vez aguja, o a veces si ustedes por ejemplo trabajan con cierre, siempre hay que tener mucho cuidado con el cierre. Muchas veces lo cosen cierre, lo hacen traspasar, entonces siempre hay que cambiar aguja, ¿no? Peor es si ustedes están haciendo una costura fina, siempre es cambiar una buena aguja y una aguja adecuada. Solución es cambiar aguja. Siempre verifiquen bien que esté correctamente la aguja, que no esté chueco, que esté bien derecho y la punta también que esté correctamente, ¿no? Ahora les doy otro tips. Muchas veces no se dan cuenta o uno no detecta la falla porque rompe hilo. Ustedes observan aquí esta planchuela, mira, justamente por acá. Justamente por acá se ve parece un punto, se ve. Esa parte está dañado, ya que esto varias veces se ha roto aguja. Entonces por ese motivo, ya que tantas veces se ha roto aguja, entonces lo ha dañado eso. Justamente parece una cuchilla por ahí adentro. Por esta parte casi no se nota, o vamos a verificar así. Ahí se nota claramente, ¿no? Ahí se nota. Justamente por esta parte está sobresalido, ya que varias veces se ha roto aguja. Entonces eso lo ha quiñado, lo ha dañado. Parece una cuchilla. Si yo introduzco un hilo y jalo, se rompe, corta como una cuchilla. Entonces por eso cuando tú cosas a toda velocidad, o por más que yo cosía despacio, rompía hilo y rompía hilo, ¿no? Yo no sabía por qué.
Pero ahora que yo tengo ya bastante experiencia, entonces yo ya sé por dónde puede estar pasando la falla, ¿no? Y por qué rompe hilo, ¿no? Entonces por ese motivo, siempre la planchuela tiene que estar sano. Cuando está así, cámbienlo. A veces esta parte suele hundirse, esta parte justamente parte abajo, para abajo suele hundirse. Entonces a veces cuando este prensatela o planchuela prensatela está dañado, ustedes lo pueden poner al piso y golpear con un desarmador. Golpean con un desarmador y así solucionan, ¿no? Cuando una planchuela está sano debe estar así, no debe tener ningún rasguño, no debe tener ningún daño. Por ejemplo, esta planchuela ya tiene un mes trabajando, es para pegar cinta, no tiene daño porque no se ha roto ninguna aguja. Por parte de adentro vamos a revisar. Por ejemplo, este planchuela es original de una máquina original, por eso lleva código. Por ejemplo, por acá está totalmente sano, no tiene ningún daño. Entonces este planchuela está sano, no tiene ningún problema, no tiene ni por qué romper hilo, ¿no? A veces muchas veces pasa es con planchuela, cuando rompen aguja demasiadas veces, esta parte suele dañarse, entonces se corta el hilo. Cuando hacen costura ustedes, se corta el hilo. Cuando la máquina hace demasiada costura, demasiado veloz, se rompe el hilo. Puede romper para parte adentro o pase afuera el hilo, ¿no? Ya sea de bobina o de aguja puede romper el hilo. Entonces, para solucionar cuando ya tiene daño, cambiar por otra nueva planchuela. Reemplacen por otra nueva para solucionar esto. Otro tip es con bobina. Esta es una bobina y este es un cartel de hilo, ¿no? No sé cómo le llamarán, pero cartel de hilo y este es bobina, ¿no? A veces, muchas veces, el problema también pasa con el bobina. A veces, muchas veces, esta bobina se daña. Tiene también un desgaste, al igual que el regulador de hilo o el tensión de hilo. Esto viene en otras máquinas, pero a veces, muchas veces lo sacan. Esto no lo saquen, porque esto viene por algo, para que no se desgaste tanto el bobina, tanto el cartel de esto. Para que no haya un desgaste por acá y también en el bobina, para que no haya un desgaste justamente por acá, ¿no? Para que no haya un desgaste, por eso viene. A veces hay otras personas creo que lo ponen por acá telita, entonces también es válido, ¿no? Pero que no sea tan gruesa. Pero esto no lo saquen. A veces, muchas veces también evita esto de calentura. A veces, muchas veces cuando hacen costura demasiado veloz, suele calentarse este bobino o puede ser el cartel. A veces, muchas veces se calienta, ¿no? A veces eso pasa también porque no llega aceite, por eso pasa, ¿no? Por ejemplo, este cartel está sano, pero a veces, muchas veces se rompe el hilo. Cuando ustedes están haciendo costura, rompe el hilo, pero detectan que es por dentro. A veces, muchas veces van a encontrar, cuando falla esto, van a encontrar así. Cuando encuentran, por ejemplo, así, el hilo es posiblemente que esté rompiendo por dentro, ¿no? No va a ser por afuera, ¿no? A veces, muchas veces falla esto, ¿no? Esto normalmente siempre va a fallar, ¿no? Cuando tiene un desgaste, al igual que tensión de hilo, puede tener desgaste por acá, por dentro, ya que el hilo sale por acá, ¿no? Creo que ya todos sabemos esto, ¿no? Por dónde sale el hilo, ¿no? Entonces, muchas veces tiene un desgaste, entonces por ese motivo puede romper hilo. Una pequeña desgaste hace por acá, entonces a veces, muchas veces por eso se puede romper el hilo o llega a romperse el hilo, entonces siempre hay que verificar esto, ¿no? Por ejemplo, esta partecita, toda esta partecita, que venga un pequeño alambre, este es un tensión de hilo o regulador de hilo, ya que regula. Por ejemplo, esto nunca lo muevan. Esto sí lo pueden mover dependiendo qué tipo de hilo van a utilizar ustedes, ¿no? Si utilizan, por ejemplo, hilo un poco más grueso, entonces ustedes lo pueden tensionar esta parte, ¿no? Pueden desajustar o ajustar dependiendo cómo está ajustado esto, ¿no? O cómo está regulado, ¿no? Normalmente esto tiene que salir un poco duro, no tampoco tan suave, ¿no? Por ejemplo, se ve, ¿no? Claramente ahí se ve, ¿no? Entonces, siempre es bueno revisar, ¿no? Ustedes esto lo pueden limpiar. Siempre es bueno. Muchas veces cuando ustedes hacen costura, parte adentro, por acá adentrito se mete bastante suciedad. Entonces, a veces por ese motivo o por esa razón también puede que llegue a romperse el hilo. Entonces, siempre es bueno revisar y limpiar, ¿no? Yo, por ejemplo, normalmente limpio esto. Muchas veces por acá por dentro se acumula unos pequeños o pelusas. Entonces nuevamente lo meto a aguja y lo limpio, pero con mucho cuidado. Y de esa manera sacamos toda la suciedad, ¿no? Muchas veces esta parte llega a desgastarse y por ese motivo puede romperse el hilo o tenga alguna falla este cartel. Muchas veces esta parte también se daña, entonces hay que cambiar por otra, ¿no? A veces esta bobina puede variar, ¿no? Puede variar. A veces hay otras bobinas que vienen por otro lado. Por ejemplo, esta bobina se pone así. Así se pone esta bobina.
pero hay otros que vienen por otro lado, ¿no? De este lado. Esto cambia, ¿no? Por eso dice izquierda o derecha, ¿no? A veces por eso no tiene un desgaste esto, ¿no? Si por ejemplo nosotros lo sacaríamos este protector, tendría aquí un desgaste, ¿no? Esta parte se desgasta del cartel. Ambos lados, depende de cómo tú lo pongas, ¿no? Entonces tiene un desgaste, pero este no tiene desgaste, está sano, no tiene ningún desgaste. Ambos lados no tienen ningún desgaste, ¿no? Por ese motivo esta parte no tiene ningún desgaste, ya que protege este protector que tiene, protege, ¿no? Para que no haya desgaste ambos lados. Por ejemplo, si esto lo sacaríamos nosotros, este cartel tendría un desgaste, pero en este caso ambos lados, si verificamos, no tiene ningún desgaste, no tiene desgaste, al igual que esto no tiene desgaste, ¿no? Ya que protege esto, ¿no? Por ese motivo, si ustedes detectan que la falla consiste aquí, rompe hilo por acá, entonces cambien por otra bobina, ¿no? Cámbienle por otra bobina. Si ustedes no están seguros, lleven este bobina a un lugar donde venden bastantes repuestos de máquina, llevan y lo compran igual, ¿no? Siempre es bueno llevar uno, si ustedes no saben qué códigos, llevan cualquier repuesto de su máquina si se haya dañado, si lo tienen o si ven dañado o algo, una pieza se rompe, lleven el mismo pieza y lo cambian, ¿no? Ya sea tornillos o algún repuesto, ya sea tensión o planchuelas, peines o todo lo que sea, ¿no? Lleven el mismo pieza para que ustedes lo puedan reemplazar por otra nueva, ¿no? Así de esta manera, solución. Si falla esto y rompe hilo y detectan que es por acá, cambien otra bobina. Último tips y consejo que les doy es muchas veces a veces rompe hilo es por el dicho hilo, por el mismo hilo rompe. A veces hay, por ejemplo, si tu máquina, por ejemplo, es solamente para o línea simple o para hacer costuras livianas, entonces siempre tienes que utilizar un hilo adecuado. Por ejemplo, si tu máquina es un poco pesada para hacer, por ejemplo, guines, yo qué sé, puede ser máquina pesada, ¿no? Por algo se dice máquina pesada, entonces utiliza un hilo como esto grueso, ¿no? Si por ejemplo yo voy a poner a mi máquina que es, normalmente yo trabajo con material lo que es telas delgadas, entonces si yo voy a poner esto y por ejemplo esto no va a coser porque este es un hilo grueso, además necesita otro tipo de aguja, una aguja más grueso que tenga, entonces este no es para mi máquina, ¿no? Si yo voy a poner este va a romper hilo, ¿no? No va a hacer costura. Por ejemplo aquí tenemos otro hilo, este es un hilo sano, no hay ningún problema, este es un hilo sano de buena calidad, entonces sería lo correcto este hilo para mi máquina, ¿no? Por ejemplo aquí tengo otro hilo, este hilo sí tiene problemas, al igual que este hilo, ¿no? En este hilo tenemos en los dos problemas. Este hilo es de mala calidad. Este hilo no es de buena calidad. Si voy a romper, por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a tratar de romper, se rompe. Con mucha facilidad se rompe este hilo. Obviamente, si ustedes de pronto han cambiado otro hilo y entonces la máquina empieza a romper hilo, entonces es por el hilo, ¿no? Por el dicho hilo, ¿no? Este, mira, demasiada mala calidad este hilo no es para nuestra máquina. Porque es de mala calidad, tiene fallas partes, tiene falla. Entonces no es adecuado para la máquina. Si vas a coser con esto, vas a hacer costura, va a romper el hilo, el dicho hilo, el propio hilo, ¿no? Ahora, esto tiene algo en común. Si observan ustedes bien, es un poco brilloso este hilo. Se nota claramente que es brilloso. Este es un hilo pero de buena calidad. Esto no se rompe ni por nada. No se rompe. No se rompe. Como pueden observar ustedes aquí, hasta línea me ha hecho. Se rompe con bastante dificultad, no se rompe fácilmente. Es de buena calidad, pero tiene un problema. Es gomoso, es un poco pegajoso, es un poco gomoso. Por eso se rompe este hilo se rompe con dificultad. Por ejemplo, puede hacer una costura así y rompe con algo dificultad, ¿no? Lo hace así. Entonces el problema está en el hilo, ¿no? Ya que este hilo no es adecuado para esto, para la máquina. ¿Por qué? Porque es un poco gomoso. Gomoso es un poco pegajoso, entonces por el tensión o por tensionador de hilo, por el regulador de hilo no va a pasar. Entonces esto va a llegarse a romper este hilo. Por ese motivo, porque es un poco gomoso, ¿no? Ya que no es adecuado, ¿no? No es adecuado, no es un hilo adecuado, porque es un hilo un poco gomoso, entonces no va a coser, va a romperse. Solución, siempre es bueno compren de buena calidad hilos, no compren de mala calidad porque de mala calidad siempre va a traer problemas porque si tú vas a hacer costura rápido, veloz, esto va a llegar a romperse el hilo, ¿no? Claro, no vas a notar si tú vas a coser, por ejemplo, vas a hacer costura despacio, no lo vas a notar. Y sobre todo si tu máquina es nueva, no lo vas a notar porque normal va a hacer costura, pero si tú vas a hacer costura fina y sobre todo vas a coser a toda velocidad, posiblemente vas a ver ese problema que tiene el hilo, ¿no? Si es de mala calidad,
va a llegar a romperse muy rápido el hilo, ¿no? Con mucha facilidad. Solución, siempre compren de buena calidad el hilo. Bueno, así de esta manera les he brindado algunos tips y consejos, mi propia experiencia que yo tengo, que yo paso en mi taller, que a mí me pasa. Entonces, espero que les haya servido este pequeña guía, este pequeño tutorial. Cualquier comentario, si ustedes tienen alguna sugerencia o tienen más tips por qué rompe el hilo la máquina, ustedes pueden comentar en los comentarios. Yo normalmente a veces no leo los comentarios, pero a veces cuando es tan importante, puede ser que yo les responda o pueda que yo haga otro video, otro guía de cualquier cosa, ya sea de cambio de garfión o puede ser como cambiar el aceite de una remalladora o sea que todo lo que es de máquina textil, ¿no? Ustedes lo pueden comentar en los comentarios y yo puedo realizar si es que yo tengo materiales en mi taller o con mis propias máquinas que yo tengo puedo realizar si es que ustedes me piden y tengo ese material, ¿no? Puedo realizar el tutorial o pequeña guía que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, puede ser con máquinas semi-industriales o máquinas domésticas que le llamamos, ¿no? Pero creo que muchas personas tenemos una máquina pequeña como esta que están viendo en las imágenes, tenemos muchas, entonces ustedes pueden pedírmelo, hacer una pequeño tutorial o algunos intros, algunos guías, no sé, algún consejo, ¿no? Yo les puedo brindar. Bueno, así de esta manera yo me despido.